Módulo mencionaba es de 10 sesiones, en el cual estamos arrancando el día de hoy 5. La primera práctica se va a realizar el día 1, 2, 3, 4, el 15. El lunes 15 va a ser la primera práctica y la última sesión que cae el día 6, 7, 8, 9. El día 26, la última sesión, la última evaluación. Solamente van a haber dos evaluaciones, el día 15 y el día 26. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. El día 15, que va a ser la primera evaluación teórica, y el día 26, que no va a ser una evaluación como tal, sino va a ser la presentación del proyecto, que van a ir trabajando a lo largo de todo el módulo. Esa va a ser la evaluación final, en la cual ese día van a presentar, eh, van a dar a conocer lo que hayan escogido elaborar. Para eso, obviamente, a lo largo de todo el módulo yo les voy a ayudar, les voy a dar el acompañamiento para que puedan desarrollar su proyecto. Entonces, mientras se van conectando sus demás compañeros, les sigo comentando el módulo, ya que probablemente sea algo totalmente nuevo. Pregunto de repente, Jesús o yo, Selim, Pedro, ¿habían escuchado antes de este módulo? ¿Habían escuchado antes de Project? O- Bueno, la verdad no. No, cero. Totalmente nuevo. Ah, ya. Sí, para mí sí. Ya, entonces, mejor todavía. Entonces van a conocerlo y probablemente les termine encantando. Por ejemplo, a mí sí me llama bastante la atención, o este módulo en específico, porque se relaciona bastante con con el curso que enseño en colegio en las mañanas, que es de emprendimiento, de educación para el trabajo. Y acá se adecua bastante la elaboración del proyecto. Bueno, como decía, ya les di las fechas de las evaluaciones. Día 15, evaluación teórica, y el día 26, que va a ser la presentación del proyecto. Ahora, la sesión son 2 horas, desde las 7 hasta las 9 de la noche, de las cuales va a haber un corte o un break aproximadamente entre 7 a 10 minutos. A las 8 de la noche aproximadamente va a haber un break. Y luego, para tomar un poco de agua, de repente ir a los servicios y volver al Meet, volver a la sesión. Para los que son nuevos, hay dos plataformas que tienen que saber. Una de ellas es la del esta de aquí. Ahí le voy a compartir el link. En el caso que la señorita Leslie no les haya creado su cuenta todavía o no les haya compartido, aquí es donde van a encontrar el material que vamos a trabajar. Por ejemplo, para el día de hoy, primera sesión, está la diapositiva, estos dos documentos que ya les voy a mencionar, y aparte va a estar la grabación. Por eso se está grabando y ya la van a poder encontrar a partir del día de mañana, antes del mediodía. Cada sesión va a ser así, en la cual les van a poder ingresar a repasar lo que se haya trabajado en la sesión. Ya. Bueno, esta es una de las plataformas, como menciono. Esta es la que tienen que tener acceso sí o sí, lo más inmediato posible. En el caso que no tengan todavía usuario o contraseña, eso ya lo comentan con la señorita Leslie, ya que ella es la que maneja el tema de ese soporte. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan, chicos, hasta el momento? ¿Algo quieran, alguna duda, alguna inquietud que tengan? Coméntenme, porfa. ¿Qué tal, Natalie? Buenas noches. Ah, verdad, me olvidaba. Lo más importante. ¿Tienen el programa instalado? ¿Saben si tienen instalado Project? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, aquí, si tienes Windows 10, escribes Pro, y si te aparece esta opción que dice Pro con J, Project, aplicación, es porque tienes instalado. Y en el caso que no lo tengas, es ahí donde... ¿Qué tal, Stephanie? Buenas noches. Decía, entonces van a colocar Pro, y si te aparece este simbolito o este icono de color verde que dice Project, es porque sí tienen instalado. Y en el caso que no tengas instalado, hoy y la próxima sesión les voy a ayudar a instalarlo de manera virtual. Voy a ayudarles a tratar que ya tengan la aplicación. Pero para eso necesito saber quiénes no tienen Project. Entonces pregunto nuevamente. Fíjate, por favor, Pedro, Jocelyn, Jesús, Natalie y Stephanie. Coméntenme, porfa, si tienen instalado el programa, para tener una idea de quiénes son los que no lo tienen. Pregunto, Sí, sí tengo.
Si tienes, ya bacán, chévere. Pedro, ¿tienes instalado Project? No lo tengo, profe. Ya Jesús no tiene. Natalie, bueno, ya había hablado con Natalie en la tarde. Stephanie y Pedro, ¿tienen instalado Project? Coméntame porfa para darme una idea de quienes todavía no tienen la aplicación. Yo no lo tengo. Ya, Stephanie ni Pedro, ya. Ya bueno, menos mal que ya había ya me había anticipado esta situación, ya que es normal que no lo tengan, porque dentro del paquete de Microsoft, a ver, Microsoft, Microsoft Office, dentro del paquete de Microsoft, que es un conjunto de aplicaciones, están todas las herramientas básicas. Más o menos es algo así. Word, Excel, PowerPoint y por ahí una que otra aplicación. Pero sucede que Project y por ejemplo Publisher también y por ahí otra más están dentro del grupo de aplicaciones avanzadas. Ya que estas son las más básicas. Word, Excel, PowerPoint. Pero Project, como mencionaba, y Publisher y hasta de repente Access también lo consideran, está dentro de otro grupo. Por lo tanto, no es, es poco, a menos que tengas instalado el paquete completo, ya tendrías la aplicación. Entonces se debe a eso. Aparte que, a diferencia de Word, Excel y PowerPoint, Project es una aplicación situacional. O sea que no es para todo el mundo de cierta manera. O no tiene tanto alcance como lo es las otras tres. Esas tres aplicaciones son sus programas insignia de Office. Pero en cambio Project es el más raro, diría. De todas, el más raro sería Project. Publisher, que se utiliza para elaborar propaganda, fichas. Access, que es similar a Excel, solamente que se ve de otra manera, de otra perspectiva, desde una perspectiva de gestión de base de datos. Y Publisher, que como mencionaba, que es el más rarito, diría, como el que menos se utiliza, pero no por ende quiere decir que no sea necesario. De hecho, sí se utiliza bastante, pero ¿en qué contextos? En los contextos de administración o de gestión. Ahí donde Project se vuelve una aplicación muy necesaria. Y cuando ingresemos se van a dar cuenta que es un poquito similar a Excel, diría en un 10%. El resto es muy distinto. El resto es totalmente distinto las cosas que se pueden elaborar dentro de esa aplicación. Bueno, pero entonces, antes de hablar del programa, o más o menos dando una idea de lo que es, habría que saber toda la parte teórica antes de ingresar a la aplicación. Y aparte que todavía no lo tienen instalado la mayoría, todavía no tendría mucho sentido que arranquemos directo del programa. Pero los que tienen, que ahí comentó solo una compañera Jocelyn, ella ya tiene instalado el Project. Ahora, ¿es necesario tener una versión específica? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Puedes tener Project 2016, 2019 y hasta 2013. Y el trabajo va a ser prácticamente idéntico. No tienen muchas diferencias entre esas versiones. Pero si ya es Project 2010 para atrás, ahí sí va a haber diferencias más notorias. Estamos hablando de casi 10 años atrás. Por ejemplo, ahora va a haber una nueva versión, que creo que ya saben, ¿verdad? Windows 11. Y por ende, si hay un nuevo sistema operativo, era muy probable que haya un nuevo paquete de Office. Y cosa que sí se cumplió. Sí hay un nuevo paquete de Office. Hay unas nuevas Office 2021. Que probablemente ya lo estén vendiendo en Lima de repente. Justo una compañera de ustedes, Natalie, me comentó que estaba por Lima. ¿Y llegaste a comprar el DVD, Natalie? Quería consultarte. ¿Y si te vendieron Office 2021? ¿Sí? Coméntame. Si es que te vendieron a uno. Ah, ya uno. De repente ya están vendiendo en Lima, como mencionaba, la última versión. ¿Qué vendría a ser el Office 2021? Concerniente al Office en sí, o disculpen, a Windows, mi recomendación sigue siendo la misma. Todavía no lo instalen
hasta que haya una versión estable, ya que como todo programa que recién se lanza, siempre va a traer errores, o sea, bug. Va a traer errores y para evitar eso, esperar que haya una versión más estable. ¿Cuánto demorará eso? Más o menos diría un lapso de medio año. Más o menos un lapso de medio año y ya puedes instalarlo. Ahora, con esto no digo que no lo actualices, pero si quieres evitarte actualizaciones constantes, porque es probable que cada día haya un nuevo, una nueva actualización, porque van depurando errores. ¿Quieres evitarte eso? O esas molestas notificaciones que a la hora de apagar te dice apagar y actualizar y se demora en apagar o en prender. ¿Quieres evitarte eso constantemente? Todavía no actualices a Windows 11 o todavía no lo instales. Hasta que ya haya una versión más estable. Ya, entonces volvemos acá. Entonces ahora sí empecemos. ¿Qué es Microsoft Project? Con J, recuerdo, no con Y. Project. Entonces, esta herramienta o esta aplicación sirve básicamente para dos cosas: administrar y gestionar. Administrar y gestionar la asignación de tareas o de recursos en cualquier tipo de proyecto. ¿Qué se refiere a esto? La parte de gestión y la parte de cualquier tipo de proyecto se refiere al alcance, ya que hay proyectos de larga duración y hay proyectos de corta duración. Por ejemplo, no es lo mismo un proyecto que puede ser elaborar una casa como elaborar una carretera. Obviamente estos proyectos, por el alcance que tienen, que se refiere al tiempo, tiene que abordarse de distinta manera. Entonces, ¿qué más dice? Además de esto puede utilizarse administrar el presupuesto, repartir la carga, trabajar varios integrantes e incluso dar seguimiento a lo que cada uno quiere realizar. Entonces, ¿de qué manera va a gestionar un proyecto? Mediante un calendario. Y ese calendario se va a ver reflejado en un diagrama. Y ese diagrama se llama diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. Así, diagrama de Gantt. ¿Quién es Gantt? Ya la próxima clase les hablo de Gantt. Pero por ahora, suficiente que sepan que la forma o el área de trabajo o cómo está organizado Project está basado en este diagrama. Por eso que cuando tú ingreses y veas esto se refiere al diagrama de Gantt. La forma en cómo está dividida, tanto por acá actividades, por acá el seguimiento de esas tareas, actividades o tareas, y todo lo demás se refiere al diagrama de Gantt. Ahí justo está su nombre, diagrama de Gantt. Y esa es una de las tantas perspectivas o la forma de ver nuestro proyecto, ya que aquí hay muchas más. Por ahora, como digo, suficiente que sepas que el que te va a venir por defecto o la vista por defecto que tiene la aplicación es el diagrama de Gantt. Y por acá está el calendario, obviamente, que mencionaba. Sigamos viendo. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar Microsoft Project? Para la planificación y la ejecución de un proyecto. Entonces, por el lado de la planificación se refiere exclusivamente a las fechas. Conocer las fechas en las que se va a llevar a cabo todas las tareas, en las cuales todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Así como en la canción, ¿no? Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Algo similar. Todo proyecto tiene que tener un inicio y un fin. Y por el otro lado, la ejecución. Dice referencia para comprobar la evolución real del proyecto con la programación inicial. Esto se refiere, o en grandes rasgos, que todo proyecto tiene una forma de ver ideal y luego la forma real. Es como perspectiva realidad, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, un poco fuera de contexto, hermano, para que se rían. A ver, o uno real, a ver. De repente te planeas realizar, por decir, construir tu casa. Te proyectas que lo vas a terminar en un año. En un año ya construí mi segundo piso, ya tengo mi casa, mi departamento. Y esto sería lo ideal, o la forma en cómo te has proyectado. Pero por X situación que ha sucedido, pasó el COVID, subió el dólar, un montón de presidentes, un montón de cosas, te retrasaron el proyecto. Y lo que pensaste hacer en un año,
De repente ahora ya no es 1, sino ahora son 5 años. Y esta es la realidad. Ya, eso se refiere con esto de la ejecución también. Comparar cómo ha ido evolucionando y comparar lo que uno se proyecta y cómo va a ser la realidad. Cómo eso es lo que realmente está pasando. Por eso que cuando se habla de proyectos, y más que todo cuando son de gran alcance, o de un alcance de un tiempo superior, ya sean años, y es un poco más complejo determinar, porque en un año o en varios años puede pasar un montón de cosas. Uf, un montón de cosas. Pero si el alcance es pequeño, una semana, un mes, medio año, es más probable que el tiempo que te tarde sea no tenga tantos retrasos. Pero eso de los retrasos es una variable o una variante que sí o sí uno tiene que tener en cuenta. Entonces, ahí para que más o menos lo entiendo. ¿Se está entendiendo? Coménteme, porfa. Si me han entendido esto de las fechas, coménteme. Cuando tengan duda, recuerden que pueden activar el micrófono o escribirlo en el chat. Si tienen alguna duda para volver a repetir o volver a mencionar algo que no quede claro. Pero todo esto de la teoría que vamos a hacer hoy día va a ser muy importante cuando ya ingresemos a la aplicación. Por eso quiero que quede bastante claro. Bueno, entonces, dentro de lo teórico mencionaba, Project nos ayuda para estas dos cosas, para la planificación y para la ejecución. O sea, es un antes y ya en tiempo real que sería la ejecución, elaborar, llevar a cabo. Dice, bueno, esto acá está repetido. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué podemos realizar con Project? ¿O para qué nos sirve la aplicación? Entonces dice, transforma ideas desordenadas en proyectos organizados. Se refiere a que uno puede tener un montón de ideas o puede tener una noción de cómo realizar algo, pero aquí, a la hora que nosotros lo planteamos, ya tenemos una estructura. Ya tenemos una estructura de realizar algo. A ver, les comento un ejemplo, a ver. Hay algo que en informática se llama que se llama diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Y hay algo más sencillito que se llama pseudocódigo. Pseudocódigo. Ya, y si yo les preguntara cuáles serían los pasos a seguir para freír un huevo, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso para freír un huevo? Pregunto Jesús. ¿Cuál sería el primer paso? Primero tener el huevo. Ya, correcto. O sea, comprar los huevos, ¿verdad? Ya. Ya, cada uno le va a preguntar. Ya, comprar los huevos. Ya. Segundo paso, Jocelyn. ¿Cuál crees que sea el segundo paso? Ya tengo los huevos para freír. Prender la cocina. Ya, prender la cocina. Ya, tengo en la cocina prender la cocina. Ya, paso 3. Natalie. ¿Cuál sería el tercer paso? Ya compré los huevos, ya prendí la cocina. ¿Qué seguiría? Ya los compré, ya prendí la cocina. Se va el gas, el aceite, ya está. Vamos a poner echar aceite a la sartén. Colocar aceite en la sartén. Colocar aceite en la sartén. Listo. Cuarto paso, Pedro. Y esto es algo básico que toda persona, sea hombre, mujer, sea lo que sea, debe saber, ¿no? Cómo freír un huevo. Mínimo. Colocar aceite en la sartén. Romper los huevos y ponerlos en la sartén. Pero antes de hacerlo, esperar que el aceite se caliente, ¿sí? Claro, ya. Ese de ahí es un paso distinto a la sección que se llama el paso de verificación, que se refiere al caso de esperar que el aceite esté caliente, correcto, que esté caliente. ¿Por qué tiene que estar caliente? A ver, ¿saben por qué? ¿Qué pasa si el aceite no está caliente? Y de frente echas el aceite y echas el huevo. Se pega, ¿no? ¿Verdad? Se pega en la sartén y pasa una serie de cosas. Ujú, claro, y son cosas que uno con la experiencia va aprendiendo, a menos que te hayan dicho. Ya, esperar a que caliente el aceite. 5, que echar los huevos, ¿no?
Ya vamos a ponerle frente freír ya, para no hacerla larga. Freír. Ya más o menos esta sería una estructura de cómo sería para freír los huevos. Ahora, esta estructura es bastante simple, pero va a haber estructuras o los seguimientos para llevar a cabo un proyecto. Aunque no lo crean, este es un proyecto, solamente que muy pequeño, ¿verdad? Que sería freír un huevo. Pero si yo les dijera los pasos para hacer un arroz con pollo, con pollo, obviamente acá va a ser distinto. Y va a haber tareas, que se puedan llevar a cabo. Pregunto, para la elaboración de un arroz con pollo, ¿qué tareas se podrían llevar al mismo tiempo o simultáneamente? ¿Alguna idea? No, no estoy preguntando la secuencia, sino qué tareas o qué actividades se podrían llevar en simultáneo. Hacer el arroz en la arrocera y picar los vegetales. Hacer el arroz mientras que a la vez se puede hacer. ¿Qué más mencionaste, Jesús? Picar los vegetales, el pollo, picar el pollo, así. Pegar vegetales y freír el pollo. ¿Qué dicen tus demás compañeros? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se puede hacer las tres cosas a la vez? Mientras se va elaborando el arroz en la arrocera, puedo ir picando vegetales y a la vez freír el pollo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen los demás? ¿O no? ¿Se puede o no se puede? Todo se puede en esta vida, dicen. Yo puedo, profe, a mí no Está, se yo puedo sabe, yo acá. puedo, pero yo Acá el chico es multifacético, puede hacer todo a la vez acá. Sin miedo al éxito. Ya, vamos a suponer que sí, ¿no? Y entonces, no sé. quiero decir con esto que va a haber tareas que se pueden llevar en simultáneo. No necesariamente, no necesariamente todas las tareas tienen que tener un orden. O sea, va a haber casos en los que sí y va a haber casos en los que no necesariamente. A eso se le llama dependencia. Dentro de Project nosotros lo vamos a llamar dependencia. Dependencia. Aquí vamos a colocarlo así, pero tú ya sabes que la dependencia en el ámbito amoroso ya es nocivo, ya es tóxico, ¿verdad? La dependencia emocional. Parece ya es otro tema. Entonces, cuando una tarea necesariamente tiene que terminar para empezar otra, eso se le llama dependencia. Y ahí vamos a hablar varios tipos de dependencia. Ahí entre una tarea y otra hay varios tipos de dependencia. Eso ya lo vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando en el programa. Entonces dice, transformar ideas desordenadas en un proyecto organizado. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, si yo les preguntaba pasos para freír un huevo, de repente no lo decían en orden. De repente de frente decían freír o esperar que caliente el aceite. Pero acá lo han mencionado en orden, lo cual es bueno. Y eso se refiere a Project, ya que nosotros a la hora de plantear las actividades tenemos que hacerla de manera ordenada. ¿Qué más? Permite la creación de proyectos de mejor calidad. Porque mientras con nosotros lo planteemos dentro de la aplicación, vamos a poder gestionar mejor en el ámbito de la calidad. Reducir los plazos de trabajo. Al tenerlo ya proyectado dentro de la aplicación, nosotros vamos a poder reducir o realizar lo mismo en un lapso mucho menor, ya sea reduciendo actividades, ya sea reduciendo recursos, también puede ser, ya sea reduciendo los plazos, ya que de repente para esto, ¿dónde está el ejemplo? Por ejemplo, para esto de repente te proyectaste hacerlo en 1 hora, pero midiendo los tiempos dentro de Project, de repente, habiéndolo planteado así, ya en 1 hora, de repente media hora, por decir, media hora. Entonces puede ser que se reduzca, que es lo ideal, como también a la hora de plantearlo puede ser lo contrario. Para eso vamos a hablar dentro de Project de dos cosas, que son los recursos. Los recursos pueden ser materiales y los recursos pueden ser humanos. Entonces los recursos a la hora de plantearlo dentro de la aplicación van a ser dos. Repito, los recursos humanos y los recursos personas, ya que las personas dentro del programa van a ser humanos. Ahora, un detalle. Dentro de las tareas
o cuando plasmemos las actividades o tareas, la mayoría tiene que ir de la mano de un humano que va a realizar la actividad. Rara vez o pocas veces una sola tarea la va a realizar un material. La mayoría de casos siempre va a ir de la mano de humanos. Por ejemplo, si yo les preguntara, volviendo al ejemplo, ¿qué materiales se utilizarían para freír el huevo? Bueno, sería el huevo, la sartén, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Le echan ustedes orégano cuando fríen huevo? ¿O no? Sí, no, vamos a ponerle orégano, sal. ¿Qué más necesitaría? ¿Qué dicen? ¿El gas contaría como material? ¿La cocina? ¿Cuenta o no cuenta? Claro, obviamente que sí. Gas, la cocina. ¿Qué más? Gas, sartén, orégano, cocina. Y entre otros, vamos a ponerlo entre otros. Claro, tenedor, espátula. Ujú, claro, todo. Prácticamente acá dentro de la aplicación podemos plantear todo, todos los materiales. A pesar que de repente uno a la hora de preparar algo no lo cuenta, pero sí debería. Y dentro de humanos, creo que para freír un huevo, suficiente una sola persona, ¿verdad? Vamos a ponerle Pepe Lucho. Suficiente una persona para freír un huevo. Entonces, hay dos tipos de materiales, disculpen, de recursos, que son los materiales y los humanos. Los humanos, dentro de un proyecto, van a tener una característica que es el trabajo por horas. ¿Cuántas horas va a trabajar una persona dentro de un proyecto? Puede ser una hora, puede ser un cuarto de hora, que sería 25 minutos, puede ser 8 horas al día, que es la jornada laboral de una persona dentro de lo normal, que trabaja 8 horas. Más allá de las 8 horas ya está trabajando horas extra. Y por el lado de los recursos, ya son precios, o si lo queremos ver en tiempo, sería más en el costo de cada uno. No tanto en el régimen por hora, sino el costo real que va a tener cada producto. Cuánto cuesta el huevo, cuánto cuesta la sartén, el orégano, la sal y entre otros. Hay otro tipo de recurso más, pero ya lo van a entender mejor dentro del programa. Por ahora nuevamente menciono suficiente con estos dos, materiales y humanos. ¿Qué más? Brindar la posibilidad de planificar tareas en corto y largo plazo. Esto se refiere que dentro del programa nosotros podemos plantear actividades, ya sea en su mínima expresión, como ya sea de una manera mucho más, como diría en carpetas, como agrupado, en las cuales puedan tener un lapso mucho mayor. Detectar vulnerabilidades de un proyecto. Estas cositas de acá también lo podemos plantear dentro de proyecto. Vulnerabilidades se refiere a, podría ser las debilidades o las amenazas que pueda tener un proyecto, ya que nosotros podemos plantear un calendario y dentro de ese calendario podemos ver que de repente justo un día dentro de nuestro proyecto es feriado. Sí, mira, les muestro nada más. Todavía no les voy a explicar esto, pero les muestro el tema del calendario. Acá ¿dónde está? Acá está el calendario. Entonces, si estuviéramos, por ejemplo, ahorita que hayamos planteado un proyecto que empezó en quincena del mes pasado y termina en quincena de este mes, saben que justo el lunes, el primero y el 2 fue feriado. ¿Sí? Primero y 2 fue feriado. Y si nosotros no lo habíamos colocado, pues F, ¿verdad? El proyecto se va sin... A ver, les pregunto. Si no hemos contabilizado en un proyecto que inició el 15 de agosto, 15 de agosto y termina el 15 de octubre y no hemos contado que el primero y el segundo de octubre es feriado, pregunto, ¿el proyecto se va a adelantar o se va a retrasar? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Noviembre. Puse noviembre, agosto, noviembre. Sí, octubre, noviembre. Gracias. Ahí está. Correcto, noviembre.
15 de noviembre. Noviembre sin ti. 15 de noviembre. Ya, correcto. El proyecto, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que el proyecto se va a retrasar. Y cuando hablamos de retrasar, significa que va a tener más. Y cuando nosotros lo planteamos, lo vamos a colocar así. Más 2, más 1, más 3. ¿Qué significa que va a demorar más 2 días, más 3 días, más algo? Pero si fuera al contrario, que el proyecto se va a adelantar, entonces ya no sería más, sino sería menos. Porque de repente acababa el 15, pero ahora ya no. Ahora va a acabar, por ejemplo, el 13 de noviembre. Y les pregunto, ¿en qué casos un proyecto se podría adelantar? Algo a ver general. Más personal. Ya, correcto. Más personas. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón se podría adelantar un proyecto? Exigencia del cliente. El cliente va a pagar más. Ya, más recursos también puede ser tener más recursos. Entonces, al tener más recursos, puedo adelantar. Correcto, también. ¿Qué más? ¿Hay otra razón más? Por ejemplo, si los hago trabajar del lunes a domingo, ¿se adelantaría o no el proyecto? Claro, ¿verdad, no? Entonces, al hacerlos trabajar más tiempo, o al hacerlos trabajar horas extra, se podría hacer que el proyecto termine mucho antes. Entonces, así como se puede adelantar, se puede retrasar. Y todas esas variables, nosotros las podemos plantear aquí. Por eso que cuando elaboramos un calendario, lo ideal es elaborar un calendario específico para nuestro proyecto. Y dentro de Project lo podemos hacer, ya que uno maneja el calendario, llamémoslo general, en las cuales te dice que el primero y 2 es feriado. Pero de repente dentro de la empresa, dentro de nuestro proyecto, por ejemplo el día 10 de noviembre, cumpleaños de Jesús. O sea, de repente el calendario general no dice, pero dentro de nuestro proyecto, al Jesús ser un integrante, ese día es feriado. Nadie trabaja. Entonces ya tenemos un día feriado adicional. ¿Qué haría que el proyecto se retrase un día? Pero lo vale, ¿no? Lo vale. Entonces, cositas así se pueden plantear y sería lo ideal. Por eso que nosotros no manejamos un calendario estándar, o no sería lo ideal, sino un calendario elaborado específico para el proyecto. ¿Está bien? Eso sería. Ya, ¿qué más? Administrar de forma eficiente los recursos de un proyecto. Ahora, cuando nosotros planteamos los recursos que mencionaba, que ya les mencioné dos, que puede ser tanto personas como materiales, nosotros vamos a poder asignar a una tarea qué recursos se pueden utilizar dentro de esa tarea. Por ejemplo, dentro de todas estas tareas que ustedes plantearon aquí, comprar huevos, prender cocina, colocar aceite, esperar que el aceite caliente y freír, en todas estas tareas involucra a una persona, ¿verdad? O se puede hacer de por sí solo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Involucra a una persona o estas tareas por sí solas se pueden realizar con un material? Necesitaría una persona, ¿verdad? Comprar los huevos necesita una persona. Voy a ponerle a Pedro. Prender la cocina también necesita una persona. Colocar el aceite también lo tiene que hacer una persona. Y esperar que el aceite caliente. Bueno, acá creo que ya no interviene una persona, sino simplemente el aceite. Entonces, dentro del programa vamos a discernir, saber cuándo en una tarea interviene o no interviene una persona o solamente un recurso. Entonces van a haber situaciones que sí, de repente más personas, más recursos, menos recursos. Y va a haber un caso que ya les voy adelantando que se llama el de la saturación. Y es justo lo que mencionó su compañero Jesús cuando él mencionó que podía hacer tres cosas a la vez. ¿Se acuerdan? Acá, uno lo dijo por acá. Él puede hacer tres cosas a la vez. Y dentro del programa nosotros podemos escoger qué recursos, que en el caso humano, un recurso, se sature de tareas, ya que no es un robot. Entonces, por lo tanto, habría que ver
qué tareas puedes realizar en simultáneo, como qué tareas no. Y cuando tú un recurso lo utilizas para hacer más cosas, ahí ya lo estás saturando y pierde su eficiencia. Pierde el tiempo que se va a demorar. Eso ya lo van a ver dentro del programa. Y lo es automático, no es que nosotros escojamos, sino ya es algo automático que hace el programa de por sí. Entonces, volviendo acá, ¿qué podemos realizar dentro de Project? Todos estos puntos que estoy mencionando. Transformar ideas, permitir la creación de proyectos, reducir los plazos, brindar posibilidad, detectar vulnerabilidad y sobre todo administrar, que es la palabra clave dentro del programa, ya que es gestionar, gestión de proyectos. ¿Esto no mencioné? ¿O no? Esto no mencioné. Dice, ¿en qué nos puede ayudar Project? Bueno, acá ya lo mencioné, el tema de tiempo y costos. Dentro de todo lo que es gestión, que son estos 9 puntos, según el PMBOK. ¿Y qué es el PMBOK? El PMBOK es la Biblia de la gestión de proyectos. Todo gestionador, vamos a llamarlo, todo gestionador de proyectos, tiene que haber leído, ¿qué tal, pero? Tiene que haber leído como el Condorito este libro de acá. Tiene que saber el PMBOK, ¿sí? Toda persona que va a dirigir un líder dentro de lo que es gestión de proyectos tiene que conocer este libro, tiene que conocer esta guía como si fuera el Condorito, cuando hubiera leído la Biblia. Y acá ahí te hablan del ABC de la gestión de proyectos, de las cuales hay 9 puntos que se pueden gestionar. Lo que están viendo ahí: alcance, tiempo, coste, calidad, recursos, riesgo, comunicación, adquisición e interesados. Los que se enfoca, o los de todos los que ven aquí, los únicos que importan dentro de Project son estos dos: el tiempo y costes. ¿Por qué tiempo? Porque nosotros aquí planificamos un calendario en el cual va a tener un inicio y va a tener un final. ¿Y por qué costes? Porque aquí nosotros, a la hora de culminar el proyecto o plantearlo aquí, vamos a tener un informe en el cual nos va a indicar el tiempo y cuánto nos va a costar. Como era, cómo es, cuánto es la nuez, cuánto nos va a costar todo este proyecto. Y toda esa información sale de manera automática siempre y cuando hayas planteado de manera correcta todo el proyecto. ¿Está bien? Todo eso sale de manera automática. Entonces, dentro de Project nosotros nos centramos solamente en estos dos: el tiempo y el costo. Sigamos viendo. Calendario. Dentro del calendario, ustedes saben que nosotros manejamos un calendario que es el calendario de 24 horas, que se llama el calendario base. Ahora hay otros 3 tipos de calendario: el de proyecto, de tareas y de recursos, que son los que se plasman dentro del programa, pero hoy día vamos a hablar solamente del base, que se refiere al calendario estándar, el calendario 24 horas y el turno noche, ya que dentro de Project, a la hora de ver el calendario, nosotros podemos escoger un tipo de calendario y a la vez un tipo de régimen. Ahí está el calendario estándar, que viene de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora de refrigerio. El de 24 horas, que es muy raro que alguien trabaje 12 horas, pero hay de 12 de la mañana hasta las 12, las siguientes 12. Y por último el turno noche, que empieza a tal hora, 11 p.m. y termina a las 8 m, con una hora de descanso. Estos 3 tipos de calendario se pueden escoger dentro del programa o la aplicación. Y dentro del programa lo vamos a encontrar con una palabra distinta que se llama el calendario gregoriano. El calendario gregoriano. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el calendario gregoriano? ¿Qué es el calendario gregoriano? Entonces hay que recordar esto. ¿Se han preguntado alguna vez por qué a veces cuando te ha dado el calendario en el mercado, la chica que vende verduras, el que vende pollo, y te da tu calendario que ya en Año Nuevo, en Navidad te va a dar, ¿por qué inicia con el día domingo y termina el día sábado? ¿Se han preguntado? ¿Por qué no inicia con lunes y termina domingo?
¿A qué creen que se deba? ¿Por qué razón, circunstancia, el calendario inicia domingo y termina sábado? Ideas. ¿Por qué creen que se deba? ¿Por qué inicia domingo y termina el sábado? Tiene que ver con una palabra, tiene que ver porque se le ocurrió. ¿Por qué creen que se deba? Se debe al Papa Gregorio, ya que primero lo planteó Julio César, pero el Papa Gregorio ya lo estableció como un calendario oficial en Roma, en el cual tenía esta estructura. Aunque no es perfecta, el calendario que nosotros tenemos no es un calendario perfecto. En realidad no existe un calendario perfecto. ¿Cómo sabes que no es un calendario perfecto? Porque el día no son solamente 24 horas, sino tiene adicional un par de minutos y un par de segundos, en los cuales todo ese tiempo se va acumulando, acumulando y cada 4 años sabes que hay un día más. Y la pregunta podría ser, ¿y por qué ese día más se le agrega a febrero? Y eso ya te lo dejo de tarea. ¿Por qué ese día más se agrega a febrero? ¿A qué se debe? Y eso ya investigar. Entonces, el calendario que nosotros utilizamos dentro de Project se llama el calendario gregoriano. Y esa palabra la van a encontrar a la hora de escoger sus calendarios. ¿Saben? Calendario gregoriano. ¿Qué más? El logo, ahora hablemos un poco del programa. Ahora sí. El logo de Microsoft Project. La primera versión fue lanzada hace mucho tiempo, en el año 84. Probablemente todavía ni siquiera nacían, al igual que yo. Que fue lanzada dentro del propio... a sus inicios de Microsoft. Cosa que, bueno, al comienzo saben que tuvo 3 programas. Word, aparte del sistema operativo, Word, Excel, PowerPoint. Y luego ya fue desarrollando o comprando otros programas. Como por ejemplo PowerPoint. PowerPoint es un programa que no ha sido creado por Microsoft, sino que fue un programa comprado. ¿Y a quién lo compró? A un trabajador de la empresa Xerox. Xerox. Compró la aplicación, la desarrolló y hoy por hoy sigue siendo uno de sus programas más vendidos o más utilizados. Lo mismo con la mayoría de programas. La mayoría de programas o el catálogo que tiene Microsoft no han sido netamente desarrollados. Han sido programas comprados, en los cuales compran las patentes y ya pertenecen. Y esa es una práctica que hoy por hoy se realiza bastante. Por ejemplo, si hablamos de Mark Zuckerberg con Facebook, él compró Instagram y compró WhatsApp. ¿Saben? No es que los haya creado, no los ha desarrollado, sino compró los programas y ahora está hablando del metaverso, ¿no? Está hablando de que ahora cuando tú ingresas, ahora ya aparece. Cuando tú ingresas a Facebook, bueno, se seguirá llamando Facebook, pero ya dice Meta. ¿Se han dado cuenta? Ya dice Meta. Porque ya ha cambiado el nombre. Entonces, así como ese programa o como esa empresa de Microsoft, en esa época ya era una práctica. Empresas más grandes compran empresas más pequeñas o lo compran cuando estaban en su fase de startup, en su fase de todavía de surgimiento, y luego ya la terminan desarrollando. Ya terminan siendo empresas que valen millones de dólares. Y así sucesivamente. Y seguirá pasando, obviamente. Bueno, siguiente. La versión 3 fue lanzada en el año 86, un par de años después, para Windows DOS o para DOS. Luego la versión 4, el año 87, el año siguiente. Y la primera versión para Windows, cosa que antes no se llamaba Windows, sino se llamaba DOS. Un rato. Operativo. Acá está. Este es el DOS. Si se te hace familiar este logo, es porque tienes más de 20 tantos años. Si has visto este logo, es probable que tengas
diría 25, 23 tal vez, 23 más años. Si no lo conoces es porque obviamente no es tu época. Simplemente no es tu época. Y este era el logo que tenía muy conocido en esa época, que era DOS. Cuando ya luego evolucionó a Windows, al Windows 95, de la misma manera, que es otro sistema operativo que también de repente se te hará familiar. Si no, nuevamente no es tu época. Bueno, esta es mi época. Yo tengo actualmente 28 años y sí recuerdo haber trabajado aquí, en el Windows 95 o Windows 98. Tanto era así que cuando tú prendías la computadora, cuando cargaba el logo o cuando cargaba esta pestaña, la computadora físicamente hacía un sonido muy particular, que si lo volviera a escuchar, al toque lo reconocería. Es un sonido que ya, obviamente ya parte del pasado, ya las computadoras ya no hacen ese sonido, pero era como las impresoras que hacen esos sonidos cuando está cargando, similar. En esa época, la computadora, sea la que sea, en esa época no había mucha diferencia entre una y otra, hacían un sonido muy particular. Entonces este ya es obviamente ya parte del pasado. Entonces dice, la primera versión que fue lanzada en el año 90 fue llamada versión 1, Project 1. O sea, la aplicación en realidad es bien antigua, solamente que como ha sido destinada para tareas en específico, no ha sido tan popular como lo es Word, Excel y PowerPoint. Ahora vamos a hablar de las herramientas más utilizadas o las palabras que sí o sí tienes que saber dentro del programa. Vamos a empezar por una. La ruta crítica. Dice, permite analizar las tareas y la secuencia en que deben realizarse para reconocer cuáles son esenciales y las relaciones de dependencia. Ya que en esta parte dice dos palabras clave. ¿Cuáles son? Las tareas que son esenciales y si esas tareas tienen dependencia. Como le mencioné, estas dos palabras, o esta palabra en sí, es una palabra muy importante, que se refiere a la dependencia. ¿Y a qué se refiere a la dependencia? A que una tarea necesariamente tiene que conectarse con otra tarea. Pero esa tarea no necesariamente es de inicio a fin. Pueden conectarse de manera de comienzo a comienzo, cuando es simultáneo. Pueden conectarse de fin a comienzo, que es otro tipo de relación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dos tareas se conectan de comienzo a comienzo, se llaman así. CC. Cuando una tarea, que es lo más común, termina e inicia otra, se llama de fin a comienzo. Termina una, inicia otra. Termina una, inicia otra. Termina una, inicia otra. Y a ese tipo de secuencias o ese tipo de esquemas es el más común dentro de la planificación o la gestión de un proyecto. Necesariamente termina una tarea para continuar otra. Pero no es el único tipo de relación, sino que es la que por defecto Project plantea, o la que por defecto te va a figurar dentro del programa. ¿Qué más dice? Sirve para estimar la duración total del proyecto, para determinar el tiempo más corto posible, sin tiempo de holgura, o sea, horarios vacíos o tiempo libre, y para prever recursos adicionales necesarios. Ofrece indicadores muy válidos para una buena planificación. ¿Y en cristiano qué se refiere esto? Que hay una herramienta dentro del programa o dentro de Project que se llama ruta crítica y nos va a servir para saber si una tarea se puede realizar en menos tiempo o pueda necesitar más tiempo. Y esto va a depender de si la tarea es esencial o no, o también va a depender de que si esa tarea depende de otra tarea o no. Ahora, la mayoría de tareas siempre va a estar conectado a otra tarea. Van a haber casos excepcionales en los cuales una tarea no necesariamente va a estar conectada, pero son casos muy raros. ¿Sí? Son casos muy raros en los cuales
una tarea no necesariamente va a estar conectada con otra. Esto ya lo vamos a ver ya dentro del programa. Entonces eso se refiere a lo de la ruta crítica. Ruta crítica. Siguiente. Control de proyecto. Una vez que se dispone de la ruta crítica y la planificación deseada para el proyecto, esta información se puede guardar como línea base. Y acá debería ser en realidad la línea base. ¿A qué se refiere la línea base? Se refiere a la planificación que tenemos en un primer momento. Ahora, ¿cómo es esto? A ver, te explico. En un momento dado, dentro de proyecto, le voy a mostrar un esquema de internet de un proyecto. A ver, uno sencillo. Ya más o menos este de acá. Por ejemplo, acá este esquema se llama esquema en cascada, porque tiene que terminar una tarea para iniciar otra. Termina e inicia otra. Pero hay casos, como mencionaba, que no necesariamente, ya que hay tareas que se pueden elaborar en simultáneo. Y pero ese no es el punto, sino que la línea base nos sirve para que justo en este momento, supongamos que justo como lo hemos planificado así, tomarle una foto. Y entonces esa foto ya queda grabada. Y luego de repente yo le hago un cambio a este proyecto. De repente reduzco los días o aumento los días, reduzco los materiales o aumento materiales. El punto es que le hago un cambio. Y la línea base me va a servir para poder comparar cómo se vivía en un primer momento y cómo se ve ahora en un segundo momento. Y de repente luego de ese segundo momento se me ocurre hacer más cambios. Entonces puedo elaborar o puedo agregar más de una línea base. ¿Cuántas líneas base puedo agregar? ¿O cuántas fotografías puedo comparar? A lo mucho, si no me equivoco, son 8. Puedes comparar 8 líneas base de manera simultánea. Es como por ejemplo, cuando de repente te estás tomando una foto y te tomas por decir 40 fotos. Y las 40 fotos las tienes sobre la mesa. Y vas comparando entre una foto y otra hasta escoger cuál es la más ideal. O cuál es la que vas a publicar, la que vas a guardar, la que vas a imprimir, la que vas a dar a conocer. Entonces acá es algo similar. Nosotros planteamos el proyecto de una manera, lo guardamos, pero luego mediante la herramienta de la línea base me va a servir para poder modificarlo y poder comparar. Ya sea que de repente dure más, como ya sea que de repente el proyecto dure un menor tiempo. Y lo del tema de ruta crítica que había mencionado en el punto anterior se refiere acá a los colores, ya que aquí dentro de Project nosotros tenemos dos colores en específico, que es el color azul y el color rojo. El color azul son cuando son tareas, llamémoslo por ahora tareas simples, pero cuando son tareas de color rojo son las tareas críticas, son las tareas que no se pueden retrasar. ¿Y qué significa que no se puede retrasar? Porque si se retrasa esa tarea, me va a afectar el tiempo que va a demandar el proyecto. A eso se refiere a las tareas críticas. También vuelvo a repetir. Las tareas críticas son las tareas o actividades que si se retrasan, va a hacer que mi proyecto demore más tiempo. Pero hay otras tareas que no necesariamente. Por ejemplo, aquí en esta imagen, las de color azul son las tareas que así yo le agregue más días, no me va a retrasar el proyecto. Pero en cambio las que están de color rojo, no. Si yo le agrego más tiempo, el proyecto va a demorar más. ¿Y por qué estas tareas no son críticas? Porque, por ejemplo, aquí, esta barra de color azul, yo le puedo agregar un día más y no va a afectar que el proyecto termine este día. Le puedo agregar 1, le puedo agregar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
un montón de días y no va a afectar o no va a tener ningún impacto para que el proyecto termine esta fecha. Pero ¿qué pasaría si esta tarea sobrepasa este límite? Entonces esta tarea ya se volvería crítica. Si sobrepasa esta fecha o esta línea, ya se volvería crítica. Porque va a retrasar el proyecto. Ya no terminaría el 18, sino terminaría el 19, el 20, 20 y tantos. ¿Y por qué estas tareas no son críticas? Porque como pueden observar, no tienen una dependencia con el resto de las tareas. Son tareas que se están llevando a cabo, pero que terminaron ahí. Quedaron ahí, llamémoslo, al vacío. Pero en cambio las otras, sí, hay una dependencia. Y esta es la fecha que se está planificando para terminar. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que nos sirve lo de las líneas base y los de la ruta crítica. Hasta este punto, antes de pasar al primer corte, el primer break, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algo que deseen preguntar? Aprovechen en preguntar antes de ir al primer receso. Coméntenme porfa. Pedro, Jocelyn, Jesús, Natalie, Stephanie. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está todo claro? Coméntenme porfa. Como dije, la primera parte del módulo va a ser en parte teórico. La evaluación también va a ser teórica dentro de una plataforma que es como un videojuego que se llama Kahoot. Sin ninguna, chévere. Por ahí Pedro, Jesús, Stephanie, algo que quieran que vuelva a repetir. Espero que estén entendiendo todo hasta este momento de lo de la gestión de proyectos. Ya que nuevamente menciono, el programa no sirve para eso. Para gestionar un proyecto, saber cuánto va a demorar y cuánto nos va a costar. Eso es lo básico o lo fundamental que tienen que saber del programa. ¿Y por qué no ingresamos directo al programa? Se preguntarán. ¿Por qué no de frente les estoy enseñando cómo planificar? Porque no tendría caso que hablemos o planteemos un proyecto si todavía no conocen toda la parte teórica que tiene que ver con la planificación o elaboración de un proyecto. Bueno, entonces siendo ya las 8 de la noche, recuerden que va a haber un receso y a lo mucho a las 8:10 continuamos. Va a haber un receso y nos vamos a conectar. Bueno, primera pausa para tomar un poco de agua. Listo, continuamos. Sí, listo, continuamos. A ver. Para los últimos que recién se habían conectado, comentarles el tema de las evaluaciones. Sí, comentarles que el día 15 es la primera evaluación y luego el día 22. Sí, día 22 cae. No, disculpen, 26, que es la última sesión, va a ser la evaluación. ¿Y en qué consiste la evaluación? Va a ser la presentación del proyecto que vayan a realizar. Esa es la evaluación final. O sea, ese día van a presentar su trabajo, que van a irlo desarrollando conforme vayamos avanzando con el programa. ¿Está bien? La primera evaluación sí es teórica. Van a ir preguntas sobre lo que estamos hablando el día de hoy y lo que hablamos hasta la cuarta sesión. De ahí van a venir las preguntas. Preguntas como por ejemplo, dentro de Project, ¿cuáles son los dos puntos que se trabajan o que se gestionan? Tiempo y costes. Preguntas así, en las cuales ya lo van a ir viendo sesión a sesión. Bueno, había hablado de la ruta crítica, de la línea base, y ahora hablemos sobre la sobrecarga de recursos. Y este es un punto que ya, bueno, mencioné que su compañero lo mencionó, que es cuando un recurso, en la mayoría un recurso humano, se le asigna más tareas de las que puede realizar. Dice, el programa controla la cantidad de recursos asignados a cada persona y señala si en algún caso son excesivos. O sea, si ese recurso va a realizar más tareas de las que puede. Para que sea una adecuada distribución de los recursos depende también la correcta consecución de las tareas. Ya que dependiendo de cómo planifiquemos las tareas, va a ser un mejor uso de recursos. Ahora un ejemplo.
de una casa, creo que lo más genérico. Al elaborar una casa y contratas, por ejemplo, para elaborar los planos, obviamente necesitas arquitectos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si para elaborar los planos, aparte contratas arquitectos, contratas albañiles, contratas a tu vecino para que te ayude y X persona? Y todas esas personas, aparte de los arquitectos, que todavía estamos en la planificación, supongamos que no hacen ningún aporte. Entonces ahí eso se refiere cuando son los recursos holgados, recursos que están en pare. O sea, los has contratado y están sin hacer nada. Les comento otro caso. Eh, Hace poco más de 4 años, sí, cuando todavía estaba en mis últimos años de estudiante, no, ya pasó un montón de tiempo, fue allá por el año 2015 más o menos, yo trabajaba con mi hermano trabaja para Rústica, elabora los locales, todo lo que es carpintería metálica y elaboración de mamparas, todas esas cosas, bueno, él las hace. Entonces, recuerdo que cierto verano fuimos a trabajar a Trujillo y el primer día de trabajo, ya que mi hermano todavía tenía que hacer unas cosas en Lima, no fue con nosotros. Y ese primer día que fuimos a la obra, todo ese día no hicimos nada. O sea, todo ese día solamente fuimos, dejamos los materiales o las herramientas y no hicimos nada. Entonces ahí, dentro de la planificación de mi hermano, estuvo mal, F, porque debe haber tenido un orden, debe haber tenido una asignación de qué se va a hacer desde el primer día hasta el último día. Nunca le pregunté, ¿verdad? Debería preguntarle si es que lo había realizado, si es que era bueno gestionando proyectos. Bueno, en esa época no, parece que no, porque desde el primer día, como dije, estuvimos sin hacer nada. ¿Eso genera un costo? Obviamente que sí, nosotros cobrábamos por día. Y si ese día no hicimos nada, no sé si dependía de mi hermano, dependía de las personas que estaban a cargo, pero el punto es que no se hizo nada. Sí, solamente dejamos y volvimos al hotel en el cual nos estábamos hospedando. Entonces ahí hay recursos, que en este caso eran humanos, nosotros, que estaban sin hacer nada. O sea, sin hacer nada, cada uno cobraba su sueldo o su día de trabajo sin hacer nada. De eso también se refiere lo de la sobrecarga. Va a haber casos en los cuales va a haber recursos holgados que no se utilizan pero que cuestan, como por ejemplo, a ver otro que sea un material. Eh, Cuando llegamos necesitábamos andamios. Andamios, a ver. Les muestro uno, si es que de repente nunca han visto un andamios. Los andamios son estas estructuras. Ya para la obra necesitamos andamios. Como era la obra en Trujillo, obviamente no íbamos a llevar los andamios de acá de Lima hasta Trujillo. Iba a costar más. En teoría. En teoría. El punto es que alquilamos andamios. Buscamos un lugar y alquilamos nuestros andamios y nos cobraron un costo. Recuerdo porque yo fui. Ese día yo fui, yo lo acompañé a alquilar los andamios. Y cuando alquilamos los andamios, eh, adicional tienes que alquilar las tablas. Te dan tablas para colocar para que puedas pisar, obviamente. Y entonces ahí le cobraban, creo que era 70 soles, no recuerdo si era semanal. Y él pensó que lo íbamos a requerir un mes. Pero al final el proyecto se hizo 3 meses. Y lo que de repente pensó gastar una cantidad terminó gastando más. En las cuales recuerdo que terminó con la deducción de que le hubiera sido más viable o le hubiera salido más barato si hubiera llevado los andamios. Porque al alquilarlos y hacerse un lapso mayor del cual él planificó, le salió más caro. Entonces, ese tipo de cositas que estoy mencionando, uno debe planificar, uno debe de proyectarse ante esas circunstancias. Entonces, nuevamente recordando esto, mi hermano no hizo nada de esto. No, ni en el proyecto no planificó, o sea, pudo haber planificado el tiempo, cuánto le va a durar, dónde nos íbamos a hospedar, dónde íbamos a comer, qué era lo que iba a hacer, pero estos detalles de materiales, de qué se va a hacer este día, el otro, no lo tenía así. Prácticamente cada día era lo que él mandaba. Pero no es como que lo haya visto que tenga
así como se planifica en Project, qué es lo que iba a hacer tal día, y algo así no lo tenía. Entonces ahí es donde se ve eh, el trabajo que tiene un director de proyecto. Ahí se ve reflejado, porque puede ser champero, como se menciona, la champa, en lo cual es este día hace tal cosa, como puede ser que lo haya planificado. Ahí se ve la diferencia entre un director de proyecto con otro. Bueno, yo les di dos ejemplos sobre el tema de las tareas. Ya, lo mismo puede pasar con las personas. Otro ejemplo. A la mitad del proyecto, a la mitad del proyecto necesitábamos a alguien especialista en vidrio, cosa que nuestro grupo o nuestro equipo de trabajo no lo tenía. Y esa persona se incorporó al grupo como a la mitad. Y es otro ejemplo. Cuando a mitad de un proyecto se asigna otro recurso que no se tenía desde un primer momento. Y la sobrecarga se refiere en personas cuando hacen más de una tarea. Cuando hacen más de una tarea a la vez o intervienen más actividades, es ahí donde hay una sobrecarga. Ejemplo, supongamos que un día del área de trabajo un trabajador se enfermó y ese día un trabajador tuvo que hacer doble trabajo para poder cubrir el trabajo que tenía que hacer la otra persona. Entonces ese tipo de situaciones hay una sobrecarga, porque una persona está haciendo el doble trabajo. ¿Lo puede hacer? Sí, pero ya intervienen otros factores, no solamente el tema de si lo puede o no lo puede hacer, sino también el coste, que dentro del proyecto lo podemos materializar o lo podemos plantear. Diagrama de Gantt. Como mencioné, la primera vista o el primer vistazo que tenemos de la aplicación es el famoso diagrama de Gantt. Dice, se crea automáticamente con los datos del proyecto. Como en cualquier gráfica, tiene el tema de las abscisas, representan el tiempo, las ordenadas que muestran las actividades. Se refiere aquí que tenemos la lista de las actividades y en orden colocar todas las tareas. Tareas, actividades, aquí el contexto es prácticamente lo mismo. Una tarea, una actividad, en las cuales tiene un nombre, tiene un modo, si es automático o manual, tiene una duración, un comienzo y un fin. Por el lado de predecesoras, se refiere si tiene una conexión con otra tarea. Y por último, ¿qué recursos va a tener esa tarea? A ver, le doy un ejemplito, más o menos como para que se den una idea. Aquí las tareas tenemos que colocarlas por defecto que sea de manera automática. Y acá, nombre de la tarea. Vamos a ponerle tarea 1. Automático. Duración, un día. Por defecto te aparecen estos datos. Un día. Vamos a poner que la duración de esta tarea 1 sea 2 días. Comienza el día viernes. Y termina el día 8. ¿Saben por qué termina el día 8? ¿Alguna idea? Antes de ir avanzando. ¿Se equivocó el programa? No considera el domingo. Claro. No solo el domingo. Mire el calendario. No está considerando el sábado ni domingo. Exacto, miren, ahí está. Buen ojo tiene su compañero. Se dio cuenta que el día viernes termina el día 8. Hay 2 días que no está considerando. Entonces, todas esas cositas que estoy mencionando, Project lo reconoce de manera automática. Project reconoció que el sábado y domingo es feriado o dentro del calendario que estamos utilizando. No sé si se note que está de color gris. Luego ya le podemos cambiar el color, pero por defecto está de color gris. Reconoce que el día 6 y el día 7 es feriado. Por lo tanto, tiene 2 días que va del día viernes al día lunes. ¿Qué más tenemos por acá? Predecesoras. Se refiere que si esta tarea tiene una conexión con otra. Como no lo tiene, vacío. Y aquí en recursos se refiere a los recursos o elementos que podemos agregar. Como no tengo todavía ningún recurso asignado, no puedo agregar nada. Pero aquí voy a agregar a Pedro, Juana, María, licuadora,
recursos humanos, personas y entre otros más. Y así vamos completando tarea 1, tarea 2, tarea 3, por dar nombres genéricos, ¿sí? Por dar nombres genéricos. Por defecto te va a aparecer estos datos, día 1, tal día y tal día. Y así se van a venir apareciendo en nuestro grafiquito, o en nuestro diagrama de Gantt, de manera automática. Por eso es importante que aquí está en modo automático, porque si no, puedes cambiarlo a manual. ¿Y qué significa manual? Que todo lo que tú cambies vas a hacerlo, llamémoslo a tu manera. Pero si lo dejas en automático, se han dado cuenta que el resto de datos apareció por defecto. Por eso que como ahora que estamos empezando, todo déjenlo de manera manual. Para que cuando tú agregues una tarea, el resto se complete automáticamente. ¿Está bien? Y así vamos agregando los recursos. Aquí por ejemplo puedes jugar con los días. 3 días, 4 días. Y aquí en el calendario, o el comienzo y el fin, se va a modificar automáticamente. Si tú cambias las fechas, por ejemplo, acá no quieres viernes, quiere que inicie de repente el día lunes 8. Y así inicia de una tarea y otra. Bueno, y es un pequeño ejemplito nada más. Entonces, el diagrama de Gantt nos sirve para eso, para poder ver las actividades, las tareas que nosotros planteemos, teniendo en cuenta la duración, que es fundamental, cuándo inicia, cuánto termina, cuánto va a durar. Y por el otro lado, la programación y el tema de las tareas críticas. Actividades críticas, tareas críticas o ruta crítica, por ahora digamos que es lo mismo. Repito, tarea crítica, ruta crítica o actividad crítica se refieren a lo mismo. ¿Sí? Cuando lean, ya sea en el PMBOK, ya sea en algún manual, ya sea que yo lo mencione y diga actividad crítica, ruta crítica o algo que termine en crítico, se refiere a lo mismo. ¿Y qué es eso? Si repasamos la teoría, son las tareas que si cambias, modificas el tiempo de duración, va a hacer que el proyecto tarde más. Esas son las tareas críticas. Pero si una tarea tú le puedes asignar más tiempo y no modifica el fin del proyecto o el día que te has planteado que termine y no cambia eso, ya esa tarea no es crítica. Siguiente punto. Cálculo de costos. Dice, calcula los costos, los recursos y la mano de obra, una vez que han sido distribuidos por tareas. El sistema genera varios tipos de informes relacionados con los gastos y los materiales necesarios. La parte final o la última clase de este módulo tiene que ver con esto. ¿Sí? Esto lo vamos a ver al final. Cuando ya esté todo planteado, planificado, elaborado los proyectos, al final de haber hecho toda esa jarana, toda la planificación, Project nos va a generar un informe en el cual nos va a especificar, nos va a mencionar. A ver, les muestro un ejemplo. A ver, un ejemplo. Bueno, acá la imagen se ve pequeñito, pero Project nos va a poder generar esto, en el cual dependiendo de cierto momento o al final nos va a generar hay varios tipos de informes que nos puede dar para darnos una idea de cuánto va a costar, cómo ha ido evolucionando, si queremos verlo por el tema de las tareas, cuánto se ha avanzado, ya que nosotros podemos colocar aquí con el tema de las tareas cuánto se ha avanzado. Por ejemplo, esta tarea 1 se ha avanzado un 50%. O de repente se ha avanzado un 75% o un 100%. ¿Qué significa que la tarea ya culminó? Y por eso que tiene acá el check de hecho, porque ya la tarea se elaboró. Y así como le puedes dar que la tarea ya terminó, puedes hacer que la tarea esté en cero. A eso se refiere que al final va evaluando de todas las tareas que tenga cuánto se ha avanzado. Se ha avanzado al 100%, se ha avanzado un 40%, un 80%, cuánto se ha avanzado el proyecto. También va a haber informes que nos van a
darle información sobre cuánto se está gastando, que es el tema de costos. Cuánto se va a invertir en todo el proyecto. Entonces hay un montón de informes, no solamente de evolución, informe de costos, informe de recursos, un informe general, hay infinidad de informes que salen de manera automática. Pero para que salgan bien elaborados, para eso hay que plantear el proyecto lo mejor posible. Si tú planteas tu proyecto dentro de la aplicación, si tú planteas tu proyecto dentro de la aplicación lo mejor posible, a la hora que quieras ver el informe, te va a salir lo más idéntico a la realidad o lo más parecido a un informe, a un informe conciso. Pero si a la hora que lo planteas no lo has hecho correctamente, planteando tareas, planteando el precio, planteando X cosa, y vas a ver el informe, va a salir cantidades de repente exorbitantes o cantidades que no tengan mucho que ver con el proyecto. Entonces, cálculo cosas. Resumen del proyecto. Dice, muestra la información clave del proyecto, como las fechas, inicio y fin. Este es otro tipo de informe que te genera, que es un resumen que combina todos los informes. Por eso se llama resumen. Combina todos los informes. No solamente costos, no solamente material, no solamente cuánto se avanzó, cuánto falta, no. Combina todo, toda la información general del proyecto. Y por último, para culminar el día de hoy, antes de pasar a lo del programa, datos curiosos. Hubo una versión para Macintosh, quiere decir Mac. Se elaboró una versión para Mac en el año 91. Desde ahí ya no ha vuelto a haber una versión, o al menos un largo periodo de tiempo. La verdad no sé, no estoy muy seguro, ya que no tengo un producto Mac, si hay una versión específica o solamente una versión adaptada. Pero esto se refiere que hubo una versión de manera nativa. ¿Qué significa nativa? Que ha sido creada directamente para ese sistema operativo. Y si no ha sido de manera nativa, lo contrario sería que sea de manera emulada o emulador. Que los que juegan por ahí se les haga familiar la palabra emulador. ¿Y qué es un emulador? Es un programa que nos sirve para poder disfrutar de un contenido que no ha sido diseñado para esa plataforma. Usualmente se habla cuando de videojuegos, emulador de Play 1, de Play 2, dentro de la computadora. Porque esos juegos no han sido creados para la PC. Pero con un emulador puedes disfrutar de ese contenido. Y acá es algo parecido. Hubo una versión nativa creada específicamente para Mac en el año 91. Y actualmente, si es que hay Project en Mac, probablemente sea una versión emulada, o sea, adaptada. Y luego dice, aunque este software ha sido etiquetado como miembro de la familia de Microsoft, no se ha incluido en las ediciones de Office. Esto es justo lo que mencioné. A pesar de que pertenece a la familia de Microsoft, no está dentro del paquete estándar de Microsoft. Por eso que la mayoría de ustedes no tienen instalado el programa, a pesar de que tienen Word, Excel y PowerPoint. Bueno, ahí nos vamos a quedar con el apartado de teórico del día de hoy. Ahorita voy a mencionar otro punto en el tiempo que me queda. Recordando que el material ya está en el aula virtual. ¿Está bien? Ya pueden descargar la diapositiva y pueden descargar. Ahí voy a ingresar a los dos manuales. Y estaba preguntando quiénes no tienen instalado Project. Y me doy con la sorpresa que solamente es una sola compañera, ¿verdad? Me faltó preguntar a Piero y Rolando. ¿Tienen instalado Project? Coméntame por favor. Quiero saber si solamente su compañera Jocelyn tiene el programa. Coméntame. ¿Tienes, Piero, instalado el programa Project? Y Rolando también. Jean-Pierre también coméntame. ¿Tienes instalado el programa? Sí, ya. Piero chévere lo tiene, bacán. Entonces Rolando me falta. Jean-Pierre, ¿tienes instalado el programa? Coméntame, hijo. Coméntame si tienes. Ya, bueno. Mientras me comentas,
dentro de la primera actividad o dentro del primer material que he subido hay un manual. Dice manual de instalación de Project, la cual he especificado los pasos a seguir para que puedan instalar el programa. Desde dónde descargarlo, que es en este link de color azul, que lo va a enviar, si no me equivoco, a mi plataforma o a mi propio Drive para que lo puedan descargar. Entonces nuevamente menciono, he elaborado un manual, ya que ha sido elaborado por mí, con el tema de la instalación, ya que ya me había anticipado a esta situación del tema de la instalación. Concerniente a los requerimientos, bueno, acá por tema formal lo he colocado, pero la mayoría tiene una computadora, desde el momento que entras en Meet, ya es una computadora que cumple estos requisitos. Tener Windows 64 bits, 4 mínimo de RAM y el espacio disponible. Ya pasemos acá, al tema de la descarga. Cuando ingresen o vean este documento, que nuevamente menciono está en el aula virtual, van a ingresar a este link. Solamente dándole un clic. Van a ingresar a descargar, lo voy a enviar aquí. El archivo pesa 379 megabytes, es relativamente menos de la mitad de un giga. Dependiendo de tu velocidad de internet, va a demorar un tiempo, que puede ser minutos, puede ser 5 minutos, como puede ser 10. Va a depender de tu velocidad de internet. Otra cosita que quiero mencionar es el tema del AdBlock. Si están utilizando Google o Google Chrome, si están utilizando Chrome, dice profe, ya, a ver, ahí lo comparto directamente, a ver. Ya, ahí estoy compartiendo el link. ¿Qué es esto? Ya. Decía que si tienes, estás utilizando el Meet, disculpa, Chrome, si estás usando Chrome, probablemente tengas instalado esto, que es AdBlock. ¿Y qué es AdBlock? Es una extensión que bloquea la publicidad. Y si tienes instalado esto, que te vas a dar cuenta porque en la esquina aquí aparece este simbolito de ABP, que lo que hace es bloquear publicidad, tienes que pausarlo. Te recomiendo que lo pauses no solamente en este sitio, sino en todo. Por ejemplo, el navegador que yo utilizo, que se llama Brave, lo tiene por defecto. Acá es un poco más complicado. Pero si tú tienes Chrome o estás utilizando Chrome, es probable que tengas esta manito y tengas que pausar tu bloqueador. ¿Por qué? Porque bloquea publicidad y a veces bloquea otro tipo de cosas. Entonces, para evitar problemas, pausea el AdBlock en el caso que lo tengas instalado. Solamente en el caso que lo tengas. ¿Cómo te das cuenta? Porque en esta parte de aquí va a aparecer este símbolo, ya sea una mano o ya sea la palabra ABP. Significa lo de la aplicación AdBlock, que bloquea publicidad. Ya, esa sería una recomendación. Entonces le damos clic en instalar, siguiente, comienza a descargar y te va a aparecer, a la hora de descargar, te va a aparecer este elemento. Y así, si has llegado hasta este punto, que la próxima clase me vas a comentar, sí, la próxima clase voy a volver a explicar esto, o me hacen llegar sus inquietudes. Sí, la próxima clase voy a empezar por esta parte. Voy a volver a preguntar, ya que probablemente para ya la próxima ya la mayoría espero que ya lo tenga instalado. Si no, ya será para la tercera clase, pero no postergarlo tanto. Esto que le estoy dando es una posibilidad, ¿verdad? Antes de continuar. Ya que tu otra alternativa, obviamente, es que un técnico instale en tu computadora el programa. Porque tu otra alternativa es que te consigas el paquete completo de Office 2019. Pero ahora, ¿cómo instalar eso? Eso ya es otra jarana. Eso ya es más complejo. Si te consigues Office 2019 o 2016, o sea la versión que sea de las actuales, dentro de las que he recomendado, 2013 para adelante, y quieres instalarlo
todo el paquete, eso sí es un poco más complicado y necesitas un técnico, una persona, bueno, no necesariamente un técnico, sino una persona que tenga conocimientos de cómo instalar. Puedes ver videos en internet cómo hacerlo, pero si nunca has instalado algo, mm, el PDF, hijo, no está en internet, está en el aula virtual. Tienes que ingresar al aula virtual. Decía, pues estaba hablando. Ah, ya, que si no tienes una noción de cómo instalar algo, de esa manera, porque instalarlo con un DVD o de otra manera es más complicado que la que yo le estoy enseñando aquí. Esta es la manera más fácil, ya que solamente es un programa. Pero si hablas de Office, instalar todos los programas es distinto. Entonces aquí solamente es para instalar Project, que no va a afectar a los programas que tú tengas. Porque ahí si me pongo a explicar el tema de cómo instalar Office completo es un poco complicado. Y puede haber problemas. Porque si tú instalas un programa de Office con el DVD, necesitas borrar los que ya tienes para volverlos a reinstalar. Así de complicado es. Ejemplo. Supongamos que yo tengo instalado ahorita Word, Excel y PowerPoint. Y quiero instalar Project con el DVD del paquete completo. Supongamos que yo hago ese proceso. ¿Sí? Supongo que yo hago ese proceso. Y no le di clic a instalar Word y Excel. Lo que hace es borrar los que ya hay y solamente me deja con un Project. Pero digo que es un poco complejo. Tiene que instalarlo una persona que tenga conocimiento de eso. Pero para instalar lo que le estoy mencionando ahorita es bien básico. Entonces, el primer paso que necesitarían, que es el más simple, es que lo descarguen. Si ya lo tienes descargado, el siguiente paso es que tienes que saber si tienes instalado WinRAR. ¿Y cómo sabes si tienes instalado WinRAR? Porque cuando descargó el archivo, que es muy probable que esté en tu carpeta de descargas, para eso sirve la carpeta de descargas. Si está ahí en la carpeta de descargas, tienes que fijarte que tenga el logo de los dibujitos de los libros. Si no tienes el logo o si no tienes ese diseño, es porque no tienes WinRAR o no tienes instalado WinZip o WinRAR. Entonces ese sería el segundo paso. Ahora, sería bien raro que no tengas instalado WinRAR, ya que al ser un utilitario es uno de los programas más comunes o utilitarios más comunes que hay dentro de Internet, que se utilizan para comprimir archivos. Y esto sería algo importante, que tengas instalado WinRAR. Si no lo tienes, si nunca has visto este logo o este icono en algún programa de tu computadora o no se te hace conocido, es porque probablemente no tengas instalado WinRAR. Pero si se te hace conocido, lo has visto siquiera de casualidad en tu computadora, sí lo tienes instalado. ¿Ya por qué pasa esto? Porque este archivo viene comprimido. Cuando tú lo descargas, viene en este archivo. Y dentro de esto hay varias cositas. Por ejemplo, dentro de ellas, dentro de esa carpeta, va a haber dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? El programa y un serial. El programa, que es una aplicación en la cual se tiene que instalar, obviamente, y una clave que se llama serial. Comienza a instalar, acepto los términos, continuar, instalar ahora, proceso de instalación, cerrar, y hay que cambiarle la clave del producto. Cambiar clave del producto, y en la cual vas a escribir el código o el producto que te estoy mencionando ahí. Pero para esto es recomendable, no sé si lo mencioné por acá, recomendable. Pásame esa clave, por favor. Que ya la estoy terminando de instalar. Sí, escucha, quiero que pruebes también dos cosas, no estoy muy seguro ahorita, ya que tienes que desactivar el internet. Te voy a copiar el código. Tengo que desactivar el internet. Sí, hay programas que se tienen que desactivar antes de continuar. Te voy a copiar el código ahí en... Ya Pero, estaba en el proceso de instalar, me aparece el cuadradito. ya, entonces termínalo nomás y me dices si te funcionó. Si no, vas a tener que desactivar el internet. Ya sería mejor al final de la clase. ¿Cómo desactivas internet? Pues desconectas el cable, o si es Wi-Fi, pues
des- apagas el wifi. No de tu router, sino de la computadora. Apagar el wifi de la conexión. La cosa es que lo desinstales. Disculpa, que desactives internet. Ahorita su compañero se va a sacrificar. Ya lo estaba instalando y ya leí el código. Todavía no lo desactives tu internet para ver si te funciona. Entonces colocas el código. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Estás acá, creo, ¿no? Cambiar clave de producto. No, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Ya, estoy ahí, estoy ahí. Ya cerrar. Ahí cerrar. Sí, cerrar. ¿Y ahora qué? Ya aparece el icono en tu escritorio. A ver. No, no aparece en escritorio. A ver, ¿dónde estará? La versión que le estoy compartiendo es la del 2013. Ya que las últimas versiones no hay para instalarlo de esta manera. Ya, pues un momento. O si no, escríbelo aquí. Escribe Pro. Pro y te va a aparecer Project. O búscalo también acá. Busca aquí que te diga Project. Con J. ¿Te parece? Nuevamente menciono que esta es una alternativa que le estoy dando, ya que la otra manera sería que, como dije, que lo instalen llevándolo al técnico o consultando a un familiar para que les salga más económico que les pueda ayudar en la instalación del programa. Son alternativas que le estoy dando. ¿Qué más podrías realizar? Bueno, la otra, la menos probable sería que compres el paquete, el, el licencias originales. Y eso sería un gasto mayor, ¿verdad? Comprar licencias originales del programa. Ya que de esta manera que le estoy compartiendo es una manera conocida como pirata. Una, una manera ilegal de instalar un programa mediante un serial. ¿Qué pasó, Jesús? Coméntame, ¿te funcionó? ¿Te aparece el icono en tu lista de programas figura Project? Jesús. Ya me aparece como que me pide licencia. Ya, para activar Office. Me aparece como que tengo que tener la licencia para poder, para seguir. ¿Te aparece esto? Cambiar clave de producto. No, no, me apareció directamente, allá lo mando por WhatsApp como me apareció. Un momento. O si no, comparte pantalla. ¿Puedes compartir pantalla, Jesús? ¿Cómo comparto pantalla, profe? A ver, voy a dejar de compartir. A ver, ahí te muestro. Esta parte inferior es donde ustedes tienen para compartir pantalla. Acá, en presentar. Pero como yo estoy presentando, todavía no les figura nada. Yo voy a dejar de compartir y ya vas a poder ingresar ahí y compartir toda tu pantalla. Ya puedes compartir. Perdí la conexión. ¿Me escucha? Sí, sí, comparte tu pantalla. Ya, voy a compartir, Toda tu toda la pantalla. pantalla. Toda la pantalla, porque a veces cuando compartes una ventana no figura bien. Ya, compartir. ¿Se ve? Sí, ya listo, estás compartiendo. A ver la de Me Project. aparece así, así. Ya activar. Dale, cierra el X. Ya, ¿puedes escribir? ¿Sí? Ya, sí te deja.
Ya, en el caso que no coloquen el serial, el programa lo vas a poder utilizar aproximadamente, si no me equivoco, todo el mes. Aunque te dice ahí el 11 de noviembre, si es que te has equivocado un paso, bueno, al menos ya lo puedes utilizar hasta el 11 de noviembre, pero en realidad creo que es un mes. Aunque te diga 11, vas a poder trabajar ahí durante el mes. Creo que el tiempo es suficiente para el programa. Pero si quieres tenerlo ya de manera, entre comillas, eternamente, tendrías que activarlo. Esa sería la cuestión. De manera Sí. legal. No, no, con el serial. Ahora dale clic en activar. ¿Qué te parece, Jesús? Por eso que creo que hubiera sido No, recomendable pues es lo que me aparece ahorita. O sea, el correo. Ujú. Ahí aparece otro mensaje cuando ingresas el serial. Dale X. No, no me deja. No me deja. No, en X. Ciérralo, ciérralo, digo. Ciérralo. Ya. Cierra Project y vuélvelo a abrir. Ya, vuélvelo a abrir. Ahora que Ya, ya espera, me espera, espera. aparece No, no lo la cierras. autorización. Y esto. Ya dice en lugar. Escriba una clave de producto. Dice en su lugar. Mira, abajo de siguiente. Dice en su lugar escriba clave de producto. Ya, ahí es donde colocas la clave. A ver. Y ahora lo que quería verificar era si te deja colocarlo con conectividad a internet o sin conectividad a internet. Eso era lo que quería saber. Dale. A ver, proyecto en blanco que dice Microsoft. ¿Qué dice? No leo bien. No puedes activar. Microsoft no puedo activar su licencia por tiempo limitado porque hubo un problema en el servidor de la Ah, aplicación. ya. Ya, mira. Desactivas el internet y haces ese proceso. Pero ya será cuando terminando. Terminando, prueba como te menciono. Sabes desactivarlo, ¿verdad? Ok. Veo que estás por wifi. Sí, sí, estoy por wifi. Ya, sabes desactivar, ¿no? Entras ahí, desconectar. Y luego lo vuelves a conectar. Ok, entonces lo hago al final del espacio. Sí, y me comentas por WhatsApp, porfa. Coméntame para estar seguro si te dejó. Pero el programa, de por sí, chicos, si han llegado hasta ese punto, ya puedes trabajar. Te va a aparecer ese mensaje de activar, pero ya puedes trabajar. Ya te sirve. ¿Cuánto te va a durar? Como mencionaba, a pesar de que dice 11 de noviembre, es el tiempo suficiente, un mes, que lo van a poder utilizar. ¿Y qué va a pasar luego de ese mes si no lo activas? Ya va a llegar un punto en el cual no te va a dejar trabajar. Por eso, recomendación es que lo tengan activado, que lo instales bien o que compres una licencia. Son alternativas No, no, no voy generales a del comprar una programa. licencia. Obviamente la de comprar licencia sería lo ideal, pero es más caro, ¿verdad? Es la solución más cara. La Una segunda, versión pirata. claro, la segunda sería que compres el programa y que te ayude una persona que sepa instalar el paquete completo de Office. Porque cuando compras el paquete de Office, que es un DVD de 4 o 5 soles que venden en tiendas de informática, podrías, si es un técnico, podrías llevar tu laptop, si es que es laptop, y te lo instale ahí. Te cobrará creo 10 soles más la instalación, ya que no es nada del otro mundo. Y lo tercero, bueno, la última opción, que es la que yo le estoy dando, que lo hagas tú mismo. Obviamente, ya vieron, ahí su compañero Jesús pudo hacerlo. No es muy complejo, no es, yo le diría a nivel 4 o 3 de complejidad. Lo más complejo que te puedes topar para instalar, ¿saben cuál es? AutoCAD. AutoCAD es uno de los programas más complejos de instalar. Ahí sí, eso sí no me atrevo a ayudarles por internet. Tendría que hacerlo yo mismo porque es muy extenso el proceso. Aquí, por ejemplo, ustedes están colocando una clave. Dentro de AutoCAD tienes que colocar como más de una, son como 9 claves para activar el programa, entre activar, desconectar, un montón de pasos. Son demasiados. No sé si hasta ahora sea así, pero no he instalado AutoCAD desde el año 2016. Y era un montón de pasos. Creo que ha sido el programa más tranca que me he topado de instalar. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. La próxima clase me comentan los que pudieron instalarlo.
Sí, me comentan los que han podido, los que todavía no. La próxima clase nuevamente un repaso rápido. Y ya espero que para la tercera sesión ya todos puedan trabajar, para ya ingresar ya al programa. La clase de hoy día y la de la próxima va a ser netamente teórico. Como mencioné, la evaluación va a ser así. La evaluación van a ser preguntas en función de lo que vayamos a realizar. Entonces, repasen la diapositiva que ya la tienen. Repasen lo que hemos visto de qué es Project, qué es lo que gestionamos, planificación de ejecución, qué cosas se pueden realizar, el calendario, el tema de ruta crítica. ¿Cuándo es la evaluación? No. La primera evaluación que va a ser en Kahoot el día 15. Lunes 15 de noviembre, primera evaluación. Viernes 26 es la última sesión y a la vez es la presentación del proyecto. ¿De qué proyecto? Bueno, ya les voy comentando en la siguiente clase. ¿En qué va a consistir ese proyecto? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, para terminar el día de hoy? ¿Algo que quieran comentar? Estamos arrancando recién el programa. Si hay alguna pregunta, chicos, alguna apreciación, alguna duda que quieran realizar, ya que entiendo que para todos, ni siquiera para la mayoría, es algo totalmente nuevo, como pregunté al comienzo de la sesión. Y bueno, ahí con las ganas de aprender este tema de proyecto, cosa que en cualquier lugar no lo enseño, ya que es bastante relacionado al tema de gestión o un director de proyecto. Son algo muy específico de enseñar, ya que cosas básicas como dije es Word, Excel y PowerPoint, pero así Project es bien raro que lo enseñe. Bueno, entonces si no hay preguntas, chicos, ahí nos quedamos el día de hoy. Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho, tomen agua, repasen, instalen el programa, que creo que es la mayoría, y ya nos estamos viendo el día lunes a la misma hora, 7 de la noche, hasta prácticamente las 9 de la noche que termine la sesión. Repasen lo del material, si no tienen acceso pregúntenle a la señorita Leslie para que les dé su usuario contraseña. Bueno, me despido de todos, que tengan buena noche, fue un buen fin de semana. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego con todos, hasta luego Jocelyn, Pedro, Rolando, Stephanie, Natalie. Cuídense mucho, hasta luego.